Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Un encuentro en un lugar determinado. Aquí en esta mañana vamos a poder contemplar 3 partes del texto que hemos leído. Por un lado estará un estanque especial, vamos a ver las características de este estanque, un enfermo frustrado que estaba en ese lugar, y por último, una intervención divina, como Dios opera y trabaja en este medio. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo está viniendo a una de las fiestas. El pueblo judío tenía para los varones, dice Deuteronomio, tres fiestas donde los hombres tenían que acudir todos los años. 3 fiestas, que eran las de la levadura, la Pascua y Pentecostés, los tabernáculos. Esas 3 fiestas tenían que respetarle y tenían que ir en su vida por lo menos a esas 3 fiestas a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo, evidentemente siendo Dios, cumplía con esta norma, porque es una norma que Él había puesto, siendo Dios. Y dice el versículo 1 que después de estas cosas, del milagro anterior que hemos visto, la curación del hijo del oficial, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tal vez bajaría de Galilea y Él vino a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice el versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, es decir, una de estas entradas, esta entrada de las ovejas se llamaba así porque Belén, un pueblecito que estaba cerquita de Jerusalén, solían traer los rebaños de las ovejas, pasaban por ahí, y eran los animales que se ofrecían en el templo para ser sacrificados. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas, donde tenían entrada todo el ganado que se traía para que los sacerdotes ofreciesen los sacrificios por el pueblo en el templo. Y al lado de esta entrada, dice que un estanque había, llamado en hebreo Betesda, que quiere decir un lugar de misericordia o de compasión. Y en este lugar estaba compuesto de 5 pórticos, 5 espacios amplios, donde nos dice el versículo 3, que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y la gente que estaba enferma se arremolinaban, iban a lugares donde, sobre todo en los días de fiesta y demás, la gente pasaba para ir al templo, para ir a adorar, para estar allí, y entonces ellos en los lugares más
diríamos que más apelan al sentimiento del corazón y a la bondad de la gente, pues estaban allí para recibir limosnas, para ser socorridos. Pero no solamente con este fin, sino que también vemos que había un lugar determinado, había una especie de piscina, de lago, que tal vez tendría la afluencia de aguas subterráneas, y se tenía esta experiencia de que las aguas podían ser removidas de tiempo en tiempo, y el que primero entraba en las aguas podía ser sano. Entonces, ¿dónde puede ir una persona que tiene enfermedad? Pues a aquel lugar donde puede haber algo que te quite la enfermedad. Y en este sentido, estas aguas estaban muy cerca del templo, pero estaban allí fuera. Estaba rodeado totalmente de personas en necesidad. Entonces ellos estaban arremolinados allí, esperando con una ansiedad tremenda a cualquier movimiento de agua para entrar dentro de ella y ser sanados. Y el versículo 4 dice, porque un ángel, algunos manuscritos no añaden este texto, pero tal vez sea considerado para entender un poquito más lo que dice el versículo 3. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un lugar especial, como decíamos antes, un estanque especial, que es lo que pretendían, porque estaban allí, ¿verdad? Dice el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una enfermedad larga, una enfermedad difícil, porque nos describe el versículo 6, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Pero lo importante es lo que él aclara ahora, ¿no? Luego entraremos en lo que el Señor le dice. El Señor le respondió, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La situación de frustración de este hombre, 38 años, esperando algo, que ese agua se moviese y saber que él nunca iba a ser el primero en llegar al agua. Porque ni tenía gente que le acercase, y si él se iba arrastrando, iba a ser mucho más lento que cualquier otro. Había otras muchas enfermedades, dice que había enfermos de cualquier otra enfermedad. En aquel entonces sabemos que había muchas personas endemoniadas o poseídas, que era una enfermedad que también podían, ciegos, cojos. Un cojo va mucho más rápido que un paralítico. Pero este hombre no podía, tendría que ser arrastrando. Entonces, ni él podía, ni había quien le llevase. Una ilustración tremenda en cuanto a la realidad del pecado, el impedimento que el pecado nos tiene a nosotros de percibir la posibilidad de ser sanados. No podemos sanarnos, ni tampoco encontramos quien nos sane. Estamos ahí, a la espera de algo, algún acontecimiento. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de esta separación de Dios, de este percibir la vida de una manera diferente. Dice, no vemos la vida como el mundo la ve. Pero no la vemos ahora, pero en su momento la veíamos y éramos iguales que el resto. Vivíamos atrapados en nosotros mismos, con unas sensaciones que nos superaban. La búsqueda de un sentido de la vida. La búsqueda de saber por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y era la situación de este hombre, frustrado totalmente, que reconocía su situación. Pero ahora aparece en escena una intervención divina. El Señor Jesucristo entra por esta puerta de las ovejas. Más adelante iréis viendo en este libro que el Señor Jesucristo llega un momento que se describe, dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y hace esta pequeña ilustración sobre su persona, sobre esta puerta, lo que esto significa. Entonces cuando el Señor, versículo 6, cuando el Señor Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Bueno, la primera señal de la persona de Cristo. Juan intenta una vez más plasmarnos al Señor Jesucristo en su inmensidad y en su grandeza. En el capítulo 2, uno de los versículos al final del capítulo 2, se nos recuerda por parte de Juan, dice: no tenía necesidad el Señor Jesucristo de que nadie le dijese nada, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y si esto se dice en ese versículo sobre un momento determinado, aquí encontramos esta realidad de que el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que este hombre expresase nada, porque Él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Sabía lo que había en el corazón de todos los hombres, igual que en esta mañana sabe lo que hay en nuestros corazones. Sin necesidad de que tú y yo lo expresemos con nuestros labios, Él sabe nuestra necesidad. Y cuando lo vio acostado, y ya sabiendo esto, le dice: ¿quieres ser sano? Una pregunta un poco rara, ¿no? ¿Cómo se puede preguntar a una persona enferma si quiere ser sano? Creo que la respuesta es evidente, que es que sí. Pero ahora encontramos que este hombre no dijo que sí. Es curioso, él no dijo sí. Él dijo los impedimentos que él tenía para ser sano, porque no estaba viendo al Señor Jesucristo como lo que verdaderamente es. Él seguía viendo las circunstancias de al lado más que a la persona que le hablaba. No veía el poder en esta persona. Él veía que la sanidad estaba un poquito alejada de él y alguien tenía que ayudarle. Y entonces hace el razonamiento que antes hemos hablado. La distancia y la imposibilidad. No puedo y no tengo quien me meta en el agua. Y el Señor Jesucristo le dijo: bueno, pues vamos a esperar, y voy a dejar a un discípulo mío para que cuando el agua esté preparada te empuje y te meta en el agua. Porque mis discípulos van a hacer lo que yo les diga. No. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es difícil de explicar cuando nos encontramos, cuando el ser humano se encuentra de esta manera con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Solamente es la fe. Y este hombre en estos momentos tuvo fe en las palabras del Señor Jesucristo. Escuchó: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado. El efecto de la palabra de Dios es instantáneo en la vida del Señor. No requiere de tiempo. No requiere de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios hace. No depende de la actitud que en ese momento tengamos, sino de la palabra que escuchemos. Él escuchó las palabras, las creyó y se levantó. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y andó. Fue una persona obediente. Vamos a ver que tiene consecuencias. Cuando se conoce al Señor, se le acepta en el corazón, tiene consecuencias. Siempre hay consecuencias. Ahora, cómo veamos las consecuencias es otra historia. Porque el versículo 9 nos dice al final: y era día de reposo aquel día. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tenía que obrar como Dios. Por lo tanto, diríamos, está mandando infringir una ley,
porque la ley estricta, la ley que se aplicaba, era que en fiesta o día de reposo no se podía trabajar o coger cargas como iba a hacer ahora este hombre. Pero este hombre fue obediente y cogió su lecho y anduvo. Podía andar, pero no podía coger cargas, no podía ejercitar un trabajo en el día de reposo. ¿Por qué el Señor Jesucristo mandó hacer esto a este hombre? Porque el Señor Jesucristo es el dueño del día de reposo. Y lo que Jesucristo sabía es que el día de reposo era una especie de excusa para sujetar en la legalidad al hombre. Se daba más importancia al día que a las personas. Dios no dio leyes a los hombres para que las leyes que tenemos que cuidar y cumplir estén por encima de Dios mismo. Era más importante, como en otras ocasiones se verá en el Evangelio y en otros lugares, que Dios sanó, el Señor Jesucristo sanó varias veces en día de reposo. Un mínimo de 5 veces saldrán reflejadas en los Evangelios. ¿Por qué reiterativamente lo hacía en día de reposo? Porque quería transmitir un mensaje claro de quién era Él. Y esto conllevaba un enfrentamiento directo con los religiosos, con los líderes religiosos de aquel momento. Porque la religiosidad, como dice la Escritura, no tenía la misericordia suficiente. Misericordia quiero, no sacrificio, dijo el Señor. ¿Entendéis esto? En una ocasión les dijo a ellos. ¿Entendéis lo que quiere decir misericordia y no sacrificios? El obrar del corazón, el obrar en las vidas de las personas, más que lo aparente, que la ley muerta que practicáis. Entonces esto tuvo una repercusión. Hemos visto aquí como la intervención divina de parte del Señor Jesucristo, ordenando, mandando sobre la enfermedad. ¿Por qué no curaría a todos y curó solamente a uno? Encontramos otros muchos relatos donde el Señor Jesucristo dice que le traían enfermos de toda índole y Él sanaba a todos. Él no hacía acepción de personas. Pero habrá una aclaración de parte del Señor. Él curó a una persona viendo su corazón, viendo su necesidad. Y dice que el Señor lo desapareció de la escena. Y luego vuelve a aparecer, ¿no? Pero Él desaparece de la escena. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No puedes llevar esta carga. Dice, y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es impresionante. Este hombre fue obediente, aun sabiendo que infringía una ley. Obedeció al Señor Jesucristo, con lo que Él le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Qué persona ha sido? Ellos ya habían visto algún milagro del Señor, o por lo menos habían oído hablar de estos milagros. El Señor Jesucristo aquí llevaría ya más de un año y algo de ministerio, no más público. Y ellos querían saber quién había sido esta persona, porque ya lo que el Señor Jesucristo de alguna manera estaba provocando era un enfrentamiento personal hacia su persona. Ya se estaba preparando este camino para lo que Él había venido a este mundo. Y tenía que enfrentarse con la religiosidad del momento, con los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque si ellos ven que la obra que se ha hecho en esta persona viene de Dios, si ellos dan la gloria a Dios por el sanar a esta persona, tendrían que reconocer que Jesucristo es quien Él decía ser.
Y esto es lo que llama la atención. ¿Quién es Jesucristo para mi vida? ¿Quién es Jesucristo para mi vida? ¿Verdaderamente Él es Dios? ¿Le veo como tal? ¿Le escucho como tal? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo. Parecía que el Señor había dejado una obra a medio hacer. Le había sanado, se había ido, le había dado un mandato, una especie de orden que él asumió y obedeció. Y ahora se encuentra con él. Y se encuentra en el templo. Este hombre hizo algo muy importante, muy interesante. Él fue sanado y lo primero que hizo fue ir al templo. ¿Cuál sería la finalidad de ir al templo? ¿A qué se iba al templo? Él iba al templo a adorar a Dios, a dar gracias a Dios por lo que había acontecido en su vida. Él había sido sanado, no cogió y dice, voy a hacer mi vida. No, era una persona. Yo creo que el Señor Jesucristo vio claramente que este hombre era una persona temerosa de Dios en alguna manera. Esta esperanza que él tenía de ser sanado, esta visión de aquel estanque, que a veces es un obstáculo en nuestras vidas, intentar buscar en diferentes lugares inadecuados, nos hace ver que nuestro corazón tiene ansiedad y búsqueda realmente de Dios. Otra cosa es cómo lo enfocamos. Intentar ver y escuchar realmente a Dios como Dios quiere que le escuchemos. Y después le halló Jesús y le dijo, mira, has sido sanado. Cuídate ahora. No, dice, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Este hombre podría decir, pero ¿hay algo peor que estar 38 años paralítico, impedido? ¿Hay algo peor que esto? Pues Señor Jesucristo dijo que sí. Y es lo que antes comentamos. Lo peor es el pecado. Es la enfermedad más cruel que tenemos los seres humanos. Una enfermedad con la que convivimos a diario. Una enfermedad que deteriora nuestros cuerpos. Una enfermedad que nos lleva a la muerte. El pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice Romanos. El pecado. Esa enfermedad que no podemos diagnosticar pero no curar. Esa enfermedad que debilita nuestra mente, nuestro corazón, nuestros días, que nos va carcomiendo por dentro, que nos hace ser quien no queremos ser, que nos esclaviza, que nos ata, nos hace ser personas que odiamos en nuestro interior, pero que se expresan en nosotros. Ha sido sanado. La sanidad que este hombre recibió fue una sanidad total. No solamente de aquella frustración de su vida, de estar ahí pendiente, sin fe, sin esperanza, sino que había sido sanado físicamente, pero yo creo que más importante, interiormente. La palabra de Dios había cuajado en su corazón y la creyó y se levantó y anduvo y tomó su lecho y fue obediente. Ese proceso es el que viene al corazón de cada ser humano. Tengamos enfermedades físicas, de encontrarnos con el Señor Jesucristo en un lugar, en este mundo, donde estamos todos alrededor de un estanque, esperando que ese estanque nos satisfaga, nos llene, nos dé alivio, nos dé esperanza. Y escuchar al ser humano hablar de este invento aquí, este invento allá. Ahora ya lo que últimamente se empieza a oír con mucha constancia es la conquista del espacio, ¿no? La posibilidad de vivir en Marte. Y es raro que ya no haya noticias como muy seguidas sobre esta necesidad que tiene el ser humano de huir de la Tierra, porque la Tierra
se tiene la sensación de que el ser humano quiere acabar con ella de una manera temprana y desmedida. La avaricia del corazón del hombre, los gobernantes, cómo se gobiernan. Y ya se piensa en ir a la Luna, establecer ahí una base y de allí ya lanzar a la gente y empezar a conquistar Marte, porque tal vez reúna lo adecuado para que allí se pueda vivir. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es la palabra que en esta mañana estamos meditando para nuestras vidas, para nuestros corazones. En la expectativa de la humanidad, permite al Señor que no entremos. Mejor entrar en la perspectiva divina, en la intervención del Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida. De que Él nos encuentra, de que Él nos mira, de que Él conoce nuestro corazón, de que Él nos da palabras de aliento. Y tú y yo podemos responder. No tenemos quien nos lleve. Y cuando llego el último. Pero si es el Señor Jesucristo el que te habla, podemos llegar. Porque nos agarramos a su palabra. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa perdición estábamos todos, separados de Él, en la búsqueda de una vida, en la ilusión de una esperanza. Y esa esperanza es una esperanza viva, nos dice Pedro en su primera carta, una esperanza viva en nosotros. Ya tenemos la esperanza de volver a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y las palabras estas del versículo 14 son palabras importantes para ti y para mí en esta mañana. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Si has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón, has nacido de nuevo, sabes lo que antes era el pecado, conocemos lo que el pecado suponía en nuestras vidas, el lastre que generaba en nosotros, los problemas que ocasionaba nuestra vida y a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y el pecado sigue estando ahí. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién recuerda? Pero de este cuerpo de muerte hemos sido librados por la fe. Este cuerpo pasará, pero nuestro espíritu, dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta experiencia de este paralítico era la realidad. Él estaba a la espera de una muerte. Podía tardar más o menos, 38 años prostrado, más los años que hubiese vivido hasta que él cayó en este estado de parálisis. Pero esperaba la muerte. Y nosotros esperamos ahora la muerte o la vida. ¿Qué esperamos? Esperamos la vida. Porque la muerte es un tránsito por el que todos pasaremos. Pero tenemos ahora una vida eterna. Y esta vida es la que tenemos que tener la perspectiva. Y este hombre fue obediente. Y el hombre dice versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Podemos pensar que le delató o le confesó. ¿Qué hizo aquí? ¿Fue un delator o un confesor? Algunos podrían pensar, joroba, pues si le están diciendo a este hombre que ha infringido la ley, si dice quién le ha mandado a infringir la ley, al delatar al Señor Jesucristo, él se libera, porque la culpa pasa a otro. ¿Sí o no? Yo creo que fue un confesor. Firmemente creo que él fue un confesor. Aunque podríamos tergiversar, ¿verdad? Él confesó al Señor Jesucristo. Porque él dijo quién le había sanado. Y lo que no podía era evitar no decirlo. ¿Y sabéis por qué? Porque este hombre entendía que Jesucristo era Dios.
Y quería que ellos reconociesen que Jesucristo es Dios. Aunque fuesen los líderes religiosos, aunque tuviesen un poder en sus manos de aplicarle una ley que a sus ojos se había infringido, él confesó al Señor Jesucristo. ¿Qué provocó esto? Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, soy hijo de Dios. He aceptado al Señor Jesucristo en mi vida. He sido sanado. No me preocupa ya entrar en el agua. No tengo necesidad de mirar al agua para ser el primero que entro, porque ya tengo la vida del Señor Jesucristo en mi vida. Ahora, ¿qué sucede con esa vida? Tendríamos que volver al versículo 8. Levántate, toma tu lecho y anda. Estoy andando en mi vida cristiana. Estoy dándome cuenta de que la vida cristiana es andar. Estoy progresando, estoy edificando. Esta mañana pedíais a los hermanos que expresasen un testimonio de su andar con el Señor. ¿Qué es andar con el Señor? Las últimas palabras de Mateo que dijeron: id y haced discípulos a todas las naciones. El andar cristiano supone muchas cosas, pero lo más importante es que el andar cristiano supone alivio para nuestra alma y para los que nos rodean. ¿Cómo mirarían estos enfermos a este que fue sanado? ¿Cómo permitiría esto mirar al Señor Jesucristo? Nosotros somos llamados a seguir las pisadas del Señor. Nos dice Pedro también, que andemos en sus pisadas. Él va adelante. Nosotros tenemos que andar en sus pisadas. Este lugar de misericordia y compasión, que era como se quería decirlo de este lago Bethesda, sigue estando ahí. Nosotros nos seguimos moviendo, hermanos y amigos, por este mundo de enfermos. No podemos pensar, bueno, ya no tengo ningún problema. Que sigo teniendo problemas. Igual vosotros no, igual no tenéis, yo sigo teniendo problemas. Pero soy consciente de que hay todavía muchas personas a mi alrededor que están como este paralítico, necesitando de una palabra que alivie su vida. Todos somos enfermos. Algunos enfermos se han rehabilitado, es como el cáncer. Muchas veces que personas salen y dicen, bueno, por fin has vencido el cáncer. Pues sí, he tenido muchísima fuerza de voluntad, he enfrentado la enfermedad, la medicación, la quimio, y pensamos, sí, es cierto, ha salvado un cáncer, pero no se ha salvado de la muerte. Nosotros no nos hemos salvado de la muerte tampoco, pasaremos por la muerte. Pero sí que hemos pasado una enfermedad, pero no por nosotros, que es lo importante. Alguien ha dado vida a nuestra vida que estaba muerta en nuestros delitos y pecados. Éramos pecadores, muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora el mensaje es andar. Eso tal vez lo has hecho, pero el tema es, ¿estoy haciendo lo que sigue? Andar. Me voy a encontrar con este grupo de personas que salen aquí que me van a decir, ¿quién te ha comido el coco? ¿Quién te ha lavado el cerebro?
¿Por qué tu vida es diferente? ¿Por qué no haces estas cosas? ¿Quién te impide no beber? ¿Quién te impide no comer? ¿Quién te impide no bailar? ¿Quién te impide? Y sabemos que no se nos impide nada de esto. Sabemos que hay una persona que ha dado sentido a nuestra vida y es la que debemos confesar. Y este es Jesús, este es Jesucristo, que ha venido a este mundo y ha muerto por mí, que ha dado su vida de infinito valor, siendo Dios se hizo hombre, vino a este mundo, tomó la condición de siervo, y en esa condición se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Le confesaré en estos días, cuando alguien me enfrente, porque somos diferentes, hermanos, somos diferentes, y no porque lo merezcamos. Este hombre no merecía la mirada del Señor, pero el Señor le miró y lo vio. Y en esta mañana el Señor, tal vez te miró en algún momento, pero no es en esta mañana. Hay aquí alguno con nosotros que todavía no ha sentido la mirada del Señor, que sigues teniendo la necesidad en tu corazón y en tu vida de ser libre. No solamente la imposibilidad de llegar hasta este lago, a este lugar de remanso que se mueve y tú puedes ser aliviado, sino a creer sus palabras. El Señor Jesucristo te ama sobremanera y quiere que en esta mañana cada uno de nosotros no solamente le confesemos, sino que nos dobleguemos delante de Él y si somos sus hijos, una vez más, reafirmar nuestra fe, entendiendo que fallamos, que caemos. Y Él dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y sabemos que este estado peor es un estado de vacío, un estado de fallar, un estado de no ser obedientes a la palabra. Esos pecados siguen estando en nosotros, no dando el primer lugar al Señor, no teniendo a Cristo verdaderamente en nuestro corazón, en nuestras vidas, como Él quiere. Y eso se produce no porque nosotros nos lo impongamos, sino porque reconocemos lo que Él ha dado por nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, dice, me siento deudor, no puedo callarme, porque soy deudor de Él. Le debo mi vida. Dice, mi vida ya no es mía, mi vida es de aquel que la ha ganado. Y tal vez alguno pueda dar su vida por ti, pero difícilmente la dará como el Señor Jesucristo, el justo por los injustos, para que ya no vivamos para nosotros. Y eso hemos tal vez sido, y Dios quiera que nos sigamos siendo, que nos dé la gracia y el discernimiento suficiente para vivir delante de Él como Él quiere. Vamos a orar.